Cómo desaparecer este verano y volver irreconocible. En este vídeo te voy a explicar cuál es el paso a paso que vas a tener que seguir para hacer de este el verano en el que transformaste por completo tu versión y construiste aquella versión tuya confiada, carismática, atractiva, masculina, con un cuerpo del cual se sentía orgulloso y que ha avanzado más que ninguna otra persona, porque mientras que la mayoría de gente se toma el verano como un momento para descansar, como el fin de semana del año, ¿no? Después de poner todo el trabajo en el desde enero hasta junio, el verano se lo toman como para descansar, ¿no? Como que es el momento de soltar un poco el control, relacionarse con la gente, explorar, etc, etc, llegado el buen tiempo, ¿no? Pero mientras tanto, las personas como tú, las personas como yo el año pasado y como este, no solamente disfrutamos del verano, sino que además no soltamos el control de nuestra vida y seguimos progresando. Seguimos intentando construir nuestra mejor versión y más en la etapa del año donde todo el mundo, como te acabo de poner aquí arriba, se duerme, porque es donde más se nota el progreso, es donde menos competencia hay, porque poca gente está dispuesta a sacrificar un fin de semana o a sacrificar un verano para construir la vida de sus sueños. Pero tú, que lo vas a hacer, que vas a tener el paso a paso exacto para hacerlo, vas a ver cómo los resultados son infinitamente distintos al final del año del de toda esa gente que se duerme. Es más, te lo voy a poner en un ejemplo para que lo veas. Imagínate una persona normal, ¿vale? Una persona que se toma el verano, como te estoy diciendo, con este símbolo de Z que simboliza el hecho de dormirse. Este es el progreso y el tiempo, ¿no? Si estos son todos los meses del año, supongamos que aquí hay 12, ¿vale? Empiezan enero, suben un poco con toda la motivación, febrero siguen subiendo un poco, llega marzo, abril, bajan un poco, ¿no? Junio, y de repente aquí, en junio, se estancan. Pasa julio, se estancan. Agosto, se estancan e incluso bajan un poco porque han perdido el control, han dejado de hacer hábitos, y cuando no estás luchando por avanzar, y te piensas que estás en el mismo sitio, realmente estás retrocediendo porque todo el mundo sigue progresando. Mientras tanto, tú, con esto que te voy a explicar, lo que vas a hacer es enero, que ya ha pasado, febrero, marzo, abril, mayo, vas a bajar un poquito, a lo mejor has bajado, pero ahora junio, julio, agosto, septiembre, y tienes la inercia perfecta como para que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre acabes el año habiendo sido este año el año en el que más cambiaste tu vida. Y todo gracias a haber dado un poco más de ti en este verano. Y te voy a explicar qué cambio vas a necesitar, porque no es solamente uno, o bueno, realmente es uno, pero que se divide en dos. En un cambio mental, cambiando por completo cómo operas por dentro y de tal forma cómo es tu realidad, y también cambiando tu realidad, las acciones que haces, un cambio real en lo tangible, para que aquellas acciones que haces las hagas mejor y tengas mejores resultados. Me gusta ver ambas porque una es mucho más tangible, es mucho más visible para la mayoría de vosotros y para que entendáis el potencial que tiene esto de cambio, pero la mental, sin embargo, para mí también es imposible de evitar si realmente queremos experimentar un cambio que dure en el tiempo, porque todo lo que tenemos en nuestra realidad, y ahora lo vamos a ver, empieza en la mente. Empecemos con el cambio mental. Esto requiere de 5 áreas distintas de la mente que te voy a ir explicando una a una, que necesitas cambiar para tener un cambio real y para hacer que este verano sea el verano en el que cambiaste por completo y en el que te volviste jodidamente irreconocible. El primero son tus creencias. Esto seguro que lo has oído en algún otro vídeo, pero son literalmente los pensamientos o asociaciones que tenemos acerca de las cosas. Mucha gente asocia el dinero con algo malo, ¿no? Eso es una creencia. Imagínate que tú asocias que el dinero es algo malo o que es algo bueno. Todo eso son creencias. Las creencias que tú tengas con respecto a las cosas de la realidad van a determinar por completo tus comportamientos y por tanto los resultados que tengas. Y esto es muy simple de explicar con el ejemplo que te acabo de poner. Si tú crees que el dinero es malo, que hace a la gente mala, aunque tú quieras conseguir dinero para sobrevivir, para comer, para lo que sea, si tienes esa creencia metida de forma subconsciente, nunca vas a tener dinero por el simple hecho de que consideras que es malo, que te va a hacer malo. Por tanto, de forma subconsciente lo vas a evitar siempre. Si por el contrario crees que es bueno, es mucho más probable que termines atrayendo dinero. Pues esto pasa con todo. Por ejemplo, con el gimnasio. Es mucho más fácil ir al gimnasio, entrenar y ponerse fuerte cuando tienes creencias de todo lo positivo que te puede dar el hecho de entrenar, que cuando tienes creencias de que es cansado, de que los cambios tardan mucho en llegar, de que esto y lo otro. Por tanto, lo primero que tienes que entender es que tienes que cambiar las creencias, tienes que cambiar el software mental sobre el que operas la mayoría de tus días, porque la mayoría de decisiones que tomas en tu día a día son subconscientes. Por tanto, no las puedes controlar a no ser que cambies por completo cuáles son tus creencias. El siguiente es la convicción, que no es más
que la fe en ver que eres capaz de tener ese cambio. Muchos de vosotros habéis entrado en este vídeo y no vais a terminar teniendo un cambio brutal. Y a lo mejor los primeros días vais con mucha motivación, pero a partir del tercero, del cuarto, la convicción va a empezar a fallar. Y ahí es cuando tienes que restaurarla y ponerla al máximo, cuando tienes que verte capaz de lograr ese cambio que te estoy diciendo ahora que vas a poder conseguir, porque es real, porque yo mismo he cambiado mi vida el verano anterior. Pasé de tener un cuerpo que no me gustaba a tener un cuerpo del cual me sentía orgulloso. Pasé de sentirme perdido en la vida a construir el mejor proyecto que he hecho hasta el momento y que me ha generado miles de euros. Maxeé las áreas más importantes de mi vida solamente en un verano. Por tanto, simplemente quiero que tengas fe y convicción de que tú también lo puedas hacer. Porque yo no estaba en una posición más privilegiada que tú. Yo no tenía más herramientas de las que tienes tú a día de hoy para hacerlo. Simplemente tenía una fe absoluta y las creencias adecuadas y todo lo que te voy a explicar ahora y después en el cambio real. Pero lo vas a tener en cuanto acabes este vídeo, por tanto no va a haber excusa. Por eso necesito que creas y que te veas capaz de hacerlo. Y hay una forma en la que puedes hacer que esta convicción cada vez sea más real y sea menos ficticia, ¿no? Que no te digas tú delante del espejo, sí, confío, porque si luego en el día a día no pones las acciones que debes de poner, no te vas a ver posible de hacerlo. Y justamente en tu día a día, desde hoy mismo, lo que tienes que meter dentro de tu cabeza son archivos CPC que te den la suficiente fe de que tienes la capacidad para cambiar. Y esto es también muy fácil de explicar cuando entiendes que si eres disciplinado los primeros días, si mañana ya empiezas a poner en acción aquello que estamos viendo ahora, al día siguiente te va a ser mucho más fácil hacerlo, porque ya tienes archivos de estos metidos dentro de tu cabeza. Si por el contrario mañana no lo haces, si mañana pasas, lo pospones, estás metiendo incapacidad para cambiar, estás metiendo archivos que te van a decir, esta es otra de esas veces que te has prometido, como tantas veces que vas a hacer algo y no terminas haciéndolo. Esto es muy importante, que cuantos más metamos al principio, mejor, porque más fácil nos van a hacer que sigamos manteniéndonos constantes con esa convicción plena de que podemos tener el cambio hasta que llegue el primer micro resultado y ahí ya se haga una bola, una espiral gigante que te haga ser incapaz de parar. La siguiente parte de la mentalidad que tienes que tener en cuenta es el enfoque. Elimina por completo los estímulos que tienes a tu alrededor constantes en las redes sociales, con el móvil, con estas armas cargadas por el diablo que hacen que estés rodeado de 1000 estímulos durante toda tu vida. Porque donde va tu enfoque, va tu energía, y donde va tu energía, va tu comportamiento y por tanto tus resultados, ¿vale? Donde tú pones la energía, si yo pongo la energía en volverme un matemático de la hostia, ahí van a ir mis resultados, voy a mejorar en matemáticas. Si tú pones tu enfoque en 1000 vídeos de internet, en la vida de otros, en esto y lo otro, en 1000 sitios distintos, plantas una semillita pequeña, no va a crecer nada o nada de resultado, porque has esparcido toda tu energía por 1000 zonas distintas. Sin embargo, si la pones toda en tu cambio, si pones todo en tu enfoque en convertirte en la mejor versión y eliminas por completo los estímulos externos que te puedan estar causando y que sabes que te están frenando, vas a avanzar infinitamente más rápido. El siguiente es la expectativa del cambio. Quiero que elimines por completo toda expectativa que puedas tener. Y sé que esto puede sonar incoherente, ¿no? Porque yo quiero conseguir esto y lo otro. De hecho, te he dicho que vas a tener una transformación brutal. Pero tienes que entender que tú ya eres ese hombre que ha transformado su vida. Porque ser ese hombre no define lo que tienes, no lo define tu cuerpo, no lo define las mujeres de tu alrededor, ni el dinero, ni esa versión que ve la gente de ti. Ese hombre lo define aquello que haces. Y aquello que haces lo puedes empezar a hacer ya. O sea, lo que hace la versión de ti deseada lo puedes empezar a hacer ya y por tanto te vas a convertir en ese hombre. De tal forma que la realidad en cuestión de meses te empieza a obedecer y te empiece a atraer, a magnetizar todos esos resultados que quieres tener. Por tanto, ¿tú te crees que el hombre con el que sueñas ser va a tener una expectativa alta de aquello que quiere conseguir si realmente ya lo tiene? Imagínate que tú tuvieras ya, como yo tengo aquí en la mesa, una placa de YouTube. ¿Tú crees que yo tengo una expectativa alta o deseo a plena muerte conseguir una placa de YouTube como esta igual? No, porque ya la tengo. Pues exactamente pasa lo mismo con esa versión de ti que quieres. Tú, si te empiezas a comportar como que ya lo eres, no necesitas desearlo porque va a venir. No necesitas tener una expectativa ni un deseo gigante porque eso lo único que va a transmitir es necesidad y no te va a llegar nunca. Esa expectativa tiene que ser muy baja porque tu convicción es muy alta, porque sabes que lo vas a conseguir. Entonces le das menos importancia y simplemente actúas como si ya lo tuvieras. Y por último, pero no menos importante, de hecho posiblemente lo más importante, la percepción
de la realidad y tiene bastante que ver con lo que te he dicho antes. Todos los días cuando tú te levantas de la cama tienes la posibilidad de ver la vida como realmente es, la realidad que percibes, ¿no? De tengo esto, tengo lo otro, o ponerte unas gafas de realidad virtual y verte ya como esa persona que tiene los resultados en la realidad que a ti te gustaría tener. De tal forma esto te va a servir mucho tanto para controlar tu expectativa como para controlar tu convicción, como para controlar tu enfoque y las creencias que tengas. Todo esto retroalimenta a lo demás. Todo esto te va a dar la motivación diaria que necesitas para mantenerte constante en el tiempo y la disciplina, porque la disciplina, y esto lo expliqué hace poco en un vídeo, no existe realmente. La disciplina no es más que creencias acerca de algo. Cuando tú aguantas yendo al gimnasio durante muchos meses es porque tus creencias son muy buenas, como te he explicado antes. Si son malas, por mucho que quieras aguantarlo en el tiempo, no vas a durar, porque tu cuerpo no hace caso a lo que haces, sino a lo que piensas, y eso es lo que hace con el tiempo, cuando está en modo subconsciente, que es el 95% del tiempo, son el 95% de tus decisiones. El siguiente cambio que has de tener es el cambio real, en lo tangible, en las acciones que haces en tu realidad para progresar muchísimo más rápido y que incluso el cambio mental del que te hablaba antes sea infinitamente superior. Y son tres cosas, tres acciones, ¿no? Tres comportamientos a tener en cuenta que debes de hacer para hacer que tu potencial literalmente se multiplique por 10 en este verano y por tanto tu transformación. El primero es el conocimiento que no tienes. Y es que debes de entender que en esta vida hay tres tipos de información. Aquella que sabes que no sabes y aquella que no sabes que no sabes. Cuando yo te hablo de esto, te estoy hablando de esta última. La primera es la que sabes. Imagínate, ¿no? 2 más 2, sabes que es 4. Felicidades. Eso es información que ya tienes y que no va a tener tanta importancia en tu cambio porque ya la manejas, ya la controlas y te ha llevado hasta el punto en el que estás. La segundo tipo de información es aquella que sabes que no sabes. Tú ahora mismo sabes que no sabes, por ejemplo, y llevándolo al vídeo, cómo hacer que este verano sea el mejor verano de tu vida. Sabes que no lo sabes y hasta que no veas este vídeo no lo vas a saber al 100%. Pero eres consciente por lo menos de que no lo sabes y por eso has entrado aquí a verlo. Eso es lo que te va a hacer aprender. Y esto tiene un 20% de la influencia en tu cambio, porque te lleva a cosas que sabes que no sabes. Pero donde está realmente lo potente aquí es en aquel conocimiento que ni siquiera sabes que existe, o sea que no sabes que no sabes. Por ejemplo, y te habrá pasado con lo que te he explicado antes, las 5 partes que debemos cambiar de nuestra mente para tener un cambio real en este verano. No sabías que necesitabas esas 5 partes. No sabías cómo esas 5 partes se cambiaban, ni qué significaban, ni qué importancia. Pero las has ido descubriendo. Eso es conocimiento que no sabes que no sabes. Y debes de asegurarte de aprender todo de este tanto como puedas, porque va a tener más del 80% de influencia en los resultados que tengas al final del verano. La siguiente acción tangible, cambio real que vas a tener que hacer, o que por lo menos más cambió mi resultado, fue acompañarme de alguien que ya lo haya hecho. Te lo juro que esto es una de las cosas que más va a potenciar cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. O sea, yo es algo que al principio me daba mucho miedo, ¿no? Porque muchas veces requiere de invertir, ya sea tiempo, atención, dinero, esfuerzo en acercarte a alguien que vaya por delante tuya en aquello que quieras aprender, pero es una de las cosas que más te va a servir porque el mundo está lleno de personas. Esas personas han pasado por tus problemas, por tus miedos, por tus situaciones y van a hacerte avanzar infinitamente más rápido. Y la tercera acción es rodearte de un entorno que te potencie a lo largo de todo el verano, para que no te pierdas y te duermas como el resto de la gente cuando te digan anda, sal, disfruta, tal, haz esto y lo otro, y tú sepas en el fondo que tú disfrutas progresando, que tú disfrutas a veces incluso exponiéndote a lo incómodo. Disfrutas así porque eres como yo y lo sé, pero mucha gente va a intentar tirar de ti, va a verte intentando destacar y va a querer que seas como ellos, que te mantengas en la mediocridad. Aquí es cuando necesitas un entorno de valor, un entorno que te impulse. Y si no eres capaz de crearlo en tu realidad, o sea, donde vives, búscalo por internet. Encuentra otras personas que piensen como tú, que estén en tu camino, que estén en tu mentalidad, porque así también servirán de alguna forma como acompañantes, como personas que te guían, o incluso lo que yo hice cuando tenía 16 años y empecé en todo esto, y aunque no es tan eficaz, pero también vale, fue rodearme de libros, de personas que ya han conseguido muchas cosas a nivel de éxito y simplemente me rodeaba de su mentalidad. Esto suena un poco loco, ¿no? Pero tenía conversaciones con los libros, no es así realmente, ¿no? Pero al final cuando tú lees, cuando tú estás leyendo una frase tras otra, parece que estás hablando con el autor. Eso es como tener una conversación con alguien, eso es rodearte de un entorno. Yo tengo toda mi pared llena de 5 frases, una de David Goggins, de Tony Robbins, de Donald Trump,
de personas de éxito, ¿no? Que yo a veces leía antes. Les prestaba mucha más atención porque era lo que quería meter constantemente en mi mente. El entorno tiene una influencia infinitamente grande en los resultados que tú tengas. Porque cuando te rodeas de 10, 15 hombres que están en tu mismo objetivo, que están en tu mismo camino, te vuelves jodidamente imparable, porque ves como ellos no descansan y tú tampoco lo vas a hacer. Después de todo esto y de haber visto cómo cambiar y cómo volverte irreconocible este verano, te digo que si quieres un cambio más rápido, tengo un regalo para ti. Y es el protocolo Alfa. 30 días, cero excusas, el sistema exacto para retomar el control de tu vida y hacer de este verano en 30 días, no 2 meses, no 3 meses, no hasta agosto, literalmente en 30 días cambiar por completo tu vida. Yo ahora mismo estoy haciendo este protocolo. Es el sistema con el que yo he cambiado innumerables veces mi vida. Te lo juro, cada vez que lo hago, y esto lo hago por lo menos 2 veces al año, mi vida hace un cambio radical. De repente todos los resultados que venía postergando en el tiempo se materializan. Gracias a tomármelo en serio y porque esto requiere unas reglas estrictas, jodidamente difíciles de mantener en el largo plazo, pero que dan unos resultados increíbles. Y te lo voy a enseñar para que lo veas. Esto que estás viendo ahora por pantalla es literalmente el protocolo Alfa, ¿vale? Que lo tengo dentro de la espiral, donde te explico todo el sistema con los hábitos, acciones que vas a tener que hacer, como levantarte a las 5 de la mañana, cómo van a ser tus 15 primeros minutos, entrenar fuerza, cardio y cómo hacerlo exactamente para tener un progreso brutal sistematizado en 30 días, cómo leer a una velocidad increíble, cómo hacer el detox de dopamina perfecto para no coger el móvil y no recaer, cuál es el horario que tienes que seguir y cómo estructurarte los días para tener el mayor progreso. Y que en 30 días tengas una transformación increíble, que no tengas que estar todo el verano, sino la mitad o incluso un tercio del tiempo. Esto además tiene una plantilla incluida, gratis, para que lleves todo el traqueo, para que crees tu alter ego y que no te pierdas en el camino. Y te lo prometo que este protocolo iba a salir al mercado por 75 euros, lo iba a vender como un low ticket aparte de la espiral como tal, pero he pensado en literalmente regalarlo a todos los miembros que estén dentro de la espiral para que por 37 dólares tengas el acceso a los 3 primeros cursos, a 4 llamadas semanales conmigo, grupales, donde casi estoy contigo uno a uno solucionando todos los problemas que tengan durante esos 30 días y que además te lleves el protocolo Alfa para transformar tu vida por completo. Esto solamente va a durar hasta que acabe junio, luego voy a volver a quitarlo y solamente van a poder acceder a aquellos que ya estén o que hayan estado y entrado a la espiral. Y si tú quieres hacerlo y quieres cambiar de una vez por todas tu vida en este verano mientras el resto duerme y ver cómo progresas más que nunca, tienes en el primer link de la descripción el acceso a la espiral, para que entres ya y empieces con el protocolo de una vez por todas a transformar tu vida, empieces a descubrir todo ese conocimiento que aún no sabes que existe, pero que sin embargo va a mejorar y a potenciar las áreas más importantes de tu vida: físico, estético, socialmente atractivo, masculinidad, para volverte un hombre que las mujeres desean, todo lo que necesitas tú para desbloquear tu potencial, el entorno, el acompañamiento, el conocimiento, el cambio de mentalidad completo con sus 5 elementos, todo está aquí dentro. Ahora bien, ¿vas a seguir malgastando otro verano? Nos vemos en el siguiente vídeo.